En un estudio anterior analizamos el texto donde Jesús sanaba a la mujer encorvada. Ahora vamos a continuar con él. Cuando Jesús sanó a la mujer encorvada en la sinagoga, allí había un líder religioso que cuestionaba el que Jesús sanara en día de reposo o de descanso. Realmente a este líder legalista no le importaba esa mujer. No le importaba porque ella llevaba 18 años enferma y estoy seguro que había ido muchas veces más a esta sinagoga pidiendo en oración su recuperación. A este líder solo le importaban sus leyes y estoy totalmente seguro que juzgaba a esta mujer por su apariencia. Hoy en día también hay muchas personas así. Yo he llegado a ver en alguna iglesia gente que asistía a la misa, gente bien vestida, con traje y corbata, y que dejaba muy buenos donativos en la colecta. Pero en la misma puerta de la iglesia había una persona con escasos recursos, de corazón humilde, pidiendo algo de dinero, y los que salían ni la miraban a la cara o la miraban con desprecio. También hace poco un hermano comentaba en una reunión que él, al pasar por un lugar, veía a una señora mayor que vendía ciertos productos para ganarse la vida, y justo enfrente unos jóvenes pasaban el día sin hacer nada. Este hermano pensaba, ¿cómo en la vida unos jóvenes tirados sin hacer nada y esta señora mayor viene aquí a diario y ellos ahí? Pero en ese mismo momento el Señor le respondió en su mente y le dijo, ¿quién eres tú para decidir esto? Yo tengo que reconocer que he pasado por lo mismo. He llegado a ver a personas en la calle pidiendo algo y he tomado la decisión de no dar nada. Estaba prejuzgando a esa persona sin conocerla, sin saber por lo que pudiese estar pasando y sin saber si realmente estaba necesitada o no. Cuánta ignorancia, ¿no? Tengamos cuidado con lo que sale del corazón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice, reconoce y sirve a Dios con corazón perfecto, porque Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Quiere decir que Dios sabe todo lo que hay en tu corazón, todo lo que estás pensando y todo lo que vas a hacer o decir. No hagas mal porque luego vamos a rendir cuentas con el Señor. En Mateo capítulo 5 versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Lucas capítulo 6 versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas son palabras de Jesucristo, un hombre santo y de corazón puro, sin un pequeño granito de maldad. Tengámoslos a Él como ejemplo. ¿Por qué hay hoy en día tanta maldad en el mundo? Violencia machista, violaciones, asesinatos y un sinnúmero de malas acciones que hace el ser humano. ¿Por qué? Es porque las personas se alejaron o no conocen a Jesús. Se piensan que es una simple religión con leyes, pero conocer a Jesucristo es tener una relación con Él, una relación de amistad o una relación como la de un hijo con un padre, un niño pequeño que necesita un guía. No te dejes engañar por cualquier religión o filosofía vacía o hueca. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si es así, ambos caerán en el hoyo. Decía Jesucristo a sus discípulos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente,
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma como ejemplo el corazón de Jesús. Haz de ese corazón tu guía. Sigue sus pasos. Todo lo que hagáis, hacedlo con corazón humilde, pero no para agradar al hombre o a ti mismo, sino para agradar a Dios.